Montserrat Ramírez Garduño. El día de hoy recibimos a María Luisa García Ensastegui, Alexander Valdés Mejía y Valeria Sámano Campuzano como estudiantes de la preparatoria oficial anexa a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. A continuación se presentará el tema pena de muerte. Al concluir, el público tendrá la oportunidad de expresar las dudas pertinentes acerca del mismo. En México, por decreto, la pena de muerte fue suprimida y fue sustituida por la pena de prisión en 2005, señalado en el artículo 22 de la Constitución, que quedan prohibidas las penas de muerte o cualquier tipo de tormento. Para aperturar este foro, me gustaría darle inicio con la opinión de la estudiante María Luisa acerca de la pena de muerte en México. Muchas gracias, Monse. Buenos días. Bueno, mi opinión respecto a la pena de muerte es que es bastante cuestionable. ¿En qué momento el ser humano pudo definir cuándo o bajo qué circunstancia puede asesinar a otro? Porque, sinceramente, la pena de muerte es eso. El asesinar a otro humano por sus actos. Que, sinceramente, es lo mismo. ¿Qué actos son aquellos que te dicen que está mal? ¿Qué actos son aquellos en los que tu moral establecida, tu ética, te dicen esto está tan mal que merece la muerte? Ese es mi principal problema con la pena de muerte. Principalmente porque cuando sucede eso, la sociedad se deshumaniza, pierde todo ese sentido de empatía, de solidaridad que podría tener con los otros. Para continuar, ¿en qué casos consideras, Alexander, que se debería aplicar la pena de muerte? ¿Cuáles son los parámetros que tú crees que se deberían seguir para que se pueda aplicar la pena de muerte? Gracias, Monse, por tan amable presentación. Tu pregunta: la pena de muerte se utiliza en genocidio, en violaciones, en asesinatos, en homicidio de alevosía. También se utiliza mucho en las traiciones a la patria, que esto es guerra entre dos naciones y que tú te vayas a la otra nación y ataques a esa nación en la que tú estabas. Se utiliza también entre problemas con la droga y algunos asesinatos deliberados, y entre otros. Interesante punto de vista. Realmente se compara con la reforma y la ley fundamental, la cual aprobó que la pena de muerte no sería aplicada en México. ¿Por qué no se aplica la pena de muerte en México? Valeria, adelante. Muchas gracias, Monse. Buenas tardes a todos. Bueno, en México, en 1869, México abolió dicha medida. Sin embargo, en el artículo 4 se menciona que no se podrá restablecer a quienes la abolieran. En caso de que el Poder Legislativo aprobara o hiciera regresar la pena de muerte, se metería a México en problemas de violación internacionales. Al parecer es un tema de debate de la actualidad muy demandado y es difícil. Para finalizar y retomando lo antes expresado, ¿consideran ustedes que la aplicación de la pena de muerte es realmente efectiva y cómo creen ustedes que afecta a la sociedad? Porque de alguna manera debe de afectar a la sociedad. Alexander, adelante. Gracias. La pena de muerte puede ser efectiva y puede ser muy buena, dependiendo si se usa en el momento correcto y con la persona correcta. No siempre suele suceder esto, ya que por alguna otra circunstancia la persona es acusada falsamente. Entonces puede ser muy buena la pena de muerte, ya que no es inculcar miedo, pero sí sería inculcar miedo a la otra persona, que es culpada. Entonces, en este caso, la pena de muerte es muy buena, ya que la persona que hace esto deliberadamente o estas atrocidades estaría muy bien para meter ese miedo a las otras personas que realizan esto. María Luisa, personalmente me gustaría saber tu opinión acerca de lo
Bueno, siento que más que generar miedo es imponer un límite ante la parte contraria de la sociedad, la parte que está en contra del orden establecido. Pero es como decía al principio, ¿en qué momento el ser humano puede decidir sobre otra vida? En el momento en el que lo hace, en la sociedad la deshumaniza, hace que pierda todo sentido de moral que se tenía establecido. Pierde el sentido y, más que nada, el respeto a la vida. Considero que agrego a la opinión que expresó anteriormente mi compañero Alexander, a que la pena de muerte puede llegar a ser efectiva, pero ¿qué implica esto para la sociedad? O sea, la sociedad se deshumanizaría, la sociedad perdería toda su moral. Bueno, sí, más que nada se basa en humanidad. Analizando el tema desde un punto de vista crítico, el tema no es sencillo, es complejo de debatir. Sin embargo, este es un foro para comentar opiniones. Todos tienen una percepción realmente interesante y única, y de alguna manera u otra se conectan creando una misma. Y es que la pena de muerte solo puede ser aplicada bajo el cumplimiento de ciertos y estrictos parámetros. Me gustaría incitar al público a que expresen su opinión o las dudas pertinentes acerca del tema, como previamente lo he mencionado. Adelante. Buenos días. Anteriormente mi compañero Alexander mencionó la palabra alevosio. Valeria, ¿me podrías decir cuál es el significado? Buenas tardes, gracias. Claro, alevosio se refiere a cuando alguien es culpado, por así decirlo, injustamente, ya que cuando se comete algún delito de muerte, se inculpa a este individuo. Y gracias por su participación. Sin más por el momento, solo queda decir gracias por su tiempo y buen día.